Bienvenidos a la serie Los Otros del 36. Hoy segunda parte de la biografía del general Vicente Rojo Lluch. Lo primero de todo es advertirles que no vamos a poder profundizar, como algunos de ustedes probablemente querrían, con la vehemencia necesaria en las batallas y combates de la guerra civil, que por supuesto, en los que por supuesto, mejor dicho, Vicente Rojo es claro protagonista. Incluso podemos decir que Atalid, sobre todo de la defensa de Madrid entre los meses de noviembre y abril-mayo de 1937, noviembre de 1936, donde destaca como jefe de Estado Mayor y donde su capacidad organizativa, su capacidad táctica y su capacidad de planeamiento va a permitir que algo que es una masa ingente de milicianos y de militares profesionales en los que hay cierta desconfianza, poco a poco se vayan convirtiendo en un ejército y que consigan realizar operaciones defensivas para poder prolongar el curso de la guerra, para poder hacer de Madrid un bastión republicano, y va a permitir también que la guerra se estabilice y que empiece a haber posibilidades de que la República incluso llegue a resistir, ¿no? Nos vamos a ir al 6 de noviembre de 1936. Tras varios avatares, cae el Alcázar de Toledo, como por otra parte parecía ser previsible. Las columnas que vienen desde el sur, que han venido desde Andalucía, han pasado por Badajoz, se han desviado a Toledo, algo que a algunos de los asesores alemanes e italianos, pues prácticamente les costaba comprender esa obstinación de Franco por dirigirse a Toledo y no haber continuado hacia Madrid en su marcha inexorable hacia la capital, sino que prefirió detenerse para liberar el Alcázar. Hay que entender el significado para todos los oficiales de infantería de aquel edificio y la importancia moral que también tenía para los rebeldes el liberar el famoso Alcázar de Toledo con todos los sitiados que estaban dentro, ¿no? Que hablábamos de más de 1.500 personas entre militares y civiles, con gran mayoría de guardias civiles dentro. Bien, pues las columnas de Franco van a progresar hacia el norte, lideradas también por el general Varela, que es el que lidera la vanguardia de esas columnas, con legionarios irregulares, las únicas tropas profesionales de garantías que hay en estos momentos en el campo de batalla, ya que tanto las columnas del general Mola, que venían desde el norte con requetés, con falangistas y por supuesto con soldados de reemplazo que también se dan en el ejército popular de la República, un ejército que todavía no existe, que es prácticamente una masa de partidos políticos, de las milicias de los partidos políticos, junto con algunas pocas unidades militares que han sobrevivido a la desaparición del ejército, desaparición ordenada por supuesto por el gobierno del Frente Popular, y los militares profesionales, pues tratan de hacer de esa masa un ejército que tenga las garantías de poder enfrentarse nada más y nada menos que a los legionarios irregulares, unidades muy bregadas en el combate en el protectorado marroquí. La marcha de las tropas de Franco hacia el norte era una marcha muy rápida, avanzan con muchísima rapidez, porque pensaban que el ataque desde el sur iba a ser definitivo para que la capital cayera y prácticamente con ella pues todo el gobierno de la República y por tanto la guerra finalizará más o menos de forma rápida, ¿no? El día 6 de noviembre el gobierno de la República, alarmado por la velocidad a la que avanzan las tropas nacionales que están ya bordeando Madrid, deciden retirarse hasta Valencia. Esta retirada, que va a afectar a la moral de los defensores, por supuesto, porque va a ser interpretada por algunos como una huida, hace que se ordene una Junta de Defensa en Madrid, que está compuesta por algunos líderes secundarios de partidos políticos, entre ellos Santiago Carrillo, como ustedes bien saben, que es nombrado responsable de la seguridad, todos bajo las órdenes del jefe de la Junta de Defensa, que será el general Miaja, jefe del Ejército del Centro en este momento. El general Miaja va a tener de jefe de Estado Mayor a el teniente coronel Rojo, que había sido ascendido por Arsenio Torrado, por su antiguo general. Después del episodio del Alcázar, que había sido el final de nuestro capítulo anterior, Vicente Rojo va a quedar bajo las órdenes de Arsenio Torrado. Este está a cargo de las columnas que están intentando defender Illescas, pero a medida que el ejército franquista va progresando, cuando el gobierno se va a marchar hacia Valencia, nombran a Torrado subsecretario del Ministerio de la Guerra y Torrado le va a dar responsabilidades de organización del ejército a Vicente Rojo, además de ascenderle a teniente coronel. Cuando ya se deciden a la defensa de Madrid, la Junta de Defensa está nombrada. Vicente Rojo, que ya había destacado como gran organizador en estos primeros días
de la guerra, primeras semanas de la guerra, se le va a encargar la jefatura del Estado Mayor del Ejército del Centro, que es el que va a hacerse cargo de la defensa de Madrid. No era un ejército como tal, eran organizaciones muchas veces de paramilitares de partidos políticos, como es el caso de los anarquistas de Durruti, que han venido desde Barcelona, más de 2.000 catalanes luchando, por supuesto, con la bandera anarquista y liderados por Buenaventura Durruti, que se van a empeñar en la ciudad universitaria, batallones de voluntarios del Partido Comunista, el famoso Quinto Regimiento. Todas estas unidades son las que van a oponerse al avance, sobre todo de los legionarios irregulares del general Varela. Cuando Madrid estaba prácticamente dada por perdida, en un vehículo blindado, un teniente del Ejército Nacional fallecido tenía en un bolsillo la orden de operaciones del ataque a Madrid. La noche del 6 al 7, Vicente Rojo recibe la orden de operaciones dada por Miaja, le encarga a su jefe de Estado Mayor que en base a esa orden de operaciones establezca la defensa. Para que todos nos hagamos una idea, la defensa de Madrid se estableció sobre la base del río Manzanares, un excelente obstáculo natural que, como todos los ríos, como todos los cursos de agua, impiden el paso. Este paso debe encauzarse por los únicos puentes que hay habilitados. El puente de los franceses va a ser crucial en toda la batalla y mantener el puente fundamental para que no haya una cabeza de puente en esa zona y las tropas nacionales, una vez que lo cruzaran, pudieran adentrarse por las calles de Madrid. Los propios mandos nacionales van a ir anotando en sus diarios que ha cambiado la actitud de las tropas republicanas. Ya no huyen a las primeras de cambio, no se dejan envolver, no facilitan la maniobra de los nacionalistas, sino que luchan casa por casa, calle por calle, que se defienden de forma sistemática, que son capaces de establecer líneas y romper el contacto, ir hacia una línea defensiva un poco más a retaguardia, de tal manera que se va haciendo una defensa zonal y esto va desgastando mucho a las tropas que van avanzando y a las tropas que van atacando. Todo esto está planeado, dirigido y coordinado por Vicente Rojo, jefe de Estado Mayor del Ejército del general Miaja. Los dos serían encumbrados por la propaganda, sobre todo del Partido Comunista, como grandes adalides de la defensa de Madrid, junto a los líderes del Quinto Regimiento, a los mayores de milicias, que es el empleo de comandante al máximo que podían aspirar. Luego alguno llegó a ser teniente coronel, como Modesto o incluso el Campesino. Bueno, pues estos mayores de milicias, que algunos de ellos habían sido educados militarmente, como el caso de Lister en la Unión Soviética, eran los que mandaban las propias unidades del Partido Comunista, que se basaban fundamentalmente en el Quinto Regimiento, del que luego derivarían incluso brigadas, divisiones y hasta un cuerpo de ejército. Bien, pues estas unidades, junto con los anarquistas de Durruti, junto con batallones de diversos partidos, de las milicias socialistas, y empiezan a llegar también en estos primeros días las brigadas internacionales, las primeras unidades de las brigadas internacionales. Brigadas internacionales que ya habían sido organizadas por la Tercera Internacional, la Internacional Comunista, por supuesto. Vicente Rojo, con todo este muy heterodoxo ejército, junto con algunas unidades, sobre todo artilleras, que son las que han mantenido cierta cohesión por la necesidad de conocimientos técnicos para poder operar los cañones, y la aeronáutica militar. Los aviones, la mayoría de ellos, la mayoría de los aviadores van a permanecer fieles a la República, y al menos en estos primeros meses y hasta la llegada de la Legión Cóndor, donde ya se va a estabilizar la supremacía aérea, incluso va a pasar de manos de los rebeldes, porque los aviones alemanes e italianos pues van a marcar la diferencia, pero en este momento todavía las fuerzas están muy igualadas. De hecho, la defensa se establece, los atacantes podrían ser unos 11.000 hombres y los defensores unos 20.000. Lo normal es atacar en una proporción de 3-1, pero la diferencia de la calidad de fuerzas era tan grande que prácticamente todo el mundo pensaba que el frente se iba a romper y que Madrid iba a caer sin apenas resistencia. ¿Por qué? Porque muchas veces, como pasó con la columna de Urruti, una vez que muere el propio Durruti en la ciudad universitaria, los voluntarios anarquistas abandonaban el frente de batalla y se marchaban. De hecho, la columna de Urruti, gran parte de los catalanes de la columna de Urruti se va a marchar a Barcelona cuando los combates están especialmente en un nivel de crueldad y en un nivel de desgaste en las dos partes, que, bueno, pues que la realidad de la guerra moderna, de la guerra establecida encima en una zona urbanizada, muy compleja, donde apenas hay diferencias entre el atacante y el defensor,
donde la tecnología ya no hace tanto, porque al final es el enfrentamiento casa por casa, habitación por habitación, y es la valentía y el arrojo de los hombres los que marcan la diferencia. Ahí es donde el frente se estabiliza, y sobre todo en una zona que es en la ciudad universitaria. Por fin, los nacionales consiguen pasar el río, hacen una cabeza de puente y se establecen en la ciudad universitaria, frente en el que prácticamente se estaría combatiendo durante toda la guerra. Una vez que se estabilizó el frente, ahí empezó la guerra de minas, ¿no? Minas y contraminas de Zappa abiertas en una u otra dirección para intentar hacer algo en aquel lugar donde tantos españoles perdieron la vida, no solamente españoles, sino también miembros de las brigadas internacionales. Vicente Rojo, como decimos, esa noche no va a dormir, preparando los planes de contingencia para establecer la defensa allí donde se iba a romper el frente. El frente de batalla, como decimos, son muchos kilómetros, y para saber exactamente dónde la masa de maniobra, que es el grueso de una unidad militar, que normalmente son ser pues, los más aguerridos, los más preparados, van a hacer la rotura del frente para intentar penetrar hacia la retaguardia de las filas enemigas y que este frente se desmorone. Pues el Vicente Rojo va a saber establecer la defensa, y contra todo pronóstico, no solamente en España, sino también por parte de los periodistas internacionales, Madrid resiste. La primera contundente acción ofensiva iba a ser en la Casa de Campo, y en la Casa de Campo no se va a poder romper el frente. Durante 15 días la capital va a resistir gracias sobre todo a la labor del Estado Mayor dirigido por Rojo y por el esfuerzo y el valor de hombres que poco a poco se iban transformando en soldados y poco a poco iban adquiriendo experiencia, no en el entrenamiento que habían tenido, sino en la propia guerra. Franco, al darse cuenta de que el desgaste de sus tropas era muy grande, de hecho el desgaste sobre todo en la ciudad universitaria, en la Casa de Campo, fue brutal, algo que nadie esperaba, va a tomar la decisión de detener el ataque frontal y van a intentar envolver la capital. Si no puedo atacarla desde el sector suroeste, voy a intentar atacarla desde otros sectores de tal manera que la podamos sitiar y sobre todo romper su vía principal de logística, que venía desde Valencia, donde había sido evacuado el gobierno. Tengan en cuenta que la cárcel modelo, lo digo también como dato no de curiosidad, sino dato histórico muy importante, se convierte en el frente de batalla. La cárcel modelo estaba situada muy próxima a la ciudad universitaria, en la zona de Moncloa, y justo, precisamente, los muros de la cárcel modelo se convierten en trincheras improvisadas de las fuerzas republicanas. Luego, todos los presos que había en la cárcel modelo, que eran muchos, debían ser movilizados, y se decide, la parte de la Junta de Defensa de Madrid decide que esos presos sean evacuados a Valencia. Ya saben qué pasó con la gran mayoría de ellos. Durante varios días, al menos 2 o 3 semanas, los presos se detenían en Paracuellos del Jarama y allí eran asesinados directamente, fusilados, o como quieran ustedes decirlo, ¿no? Nadie sabe exactamente hasta qué nivel de responsabilidad había por parte del gobierno de la República. Si es verdad que el gobierno en sí mismo protestó por aquello que estaba pasando, porque los movimientos de los presos eran llevados a cabo por el Partido Comunista o por las milicias anarquistas, y estos eran los que no sabemos hasta qué nivel de mando y de responsabilidad tomaban la decisión de detenerse y que, bueno, pues que los presos no fueran trasladados, no hicieran su viaje completo, sino que pararan allí en Paracuellos para aquel macabro final. Las tropas franquistas, por otra parte, en Badajoz y en los lugares donde iban dejando a retaguardia localidades con poca fuerza, porque toda su masa iba dirigida hacia Madrid, la velocidad con la que se llegara a Madrid, la capacidad para romper el frente en Madrid, para poder adentrarse en la capital y para que se rindiera la capital de España, eran cruciales para el curso de la guerra. Ellos sabían que aquello podía ser el final de la contienda. Y su pragmatismo, también macabro a la hora de progresar, era la de no dejar atrás a prisioneros, grandes masas de prisioneros que podían ser liberados. Luego se cometen también asesinatos de forma sistemática, sobre todo en Badajoz. Es verdad que luego la publicidad, igual que sucede con Paracuellos, la propaganda de un bando y de otro, van a magnificar muchísimo todo lo que ha sucedido, pero las retaguardias en los dos bandos van a hacer que el escándalo entre los periodistas internacionales sea tan grande que al final ninguna de las potencias, como Francia o el Reino Unido, vayan a mostrar simpatías reales en forma de ayudas por el gobierno de la República, y a las tropas de Franco pues les apoyen nada más que los dos gobiernos fascistas, el alemán y el italiano. Esta es la realidad, la crueldad
que se llega a ver en las retaguardias de ambos bandos va a marcar definitivamente la falta de simpatía por muchas de las naciones que están viendo totalmente atónitas qué es lo que está pasando en un país del continente europeo, donde se están matando simplemente por ideas políticas, ¿no? En enero de 1937, estamos hablando del invierno madrileño, los bombardeos a la capital empiezan ya desde el propio mes de noviembre y van a ir desgastando también a la población civil de Madrid, que será intentada motivar con el famoso no pasarán, Madrid será la tumba del fascismo y todos estos carteles propagandísticos que hemos visto muchas veces en fotografías. El primer sitio por donde se va a intentar romper el frente de forma alternativa a la Casa de Campo será el noroeste y será por la carretera de La Coruña. El frente estaba establecido en el norte, en la zona de Somosierra, donde las columnas de Mola habían sido detenidas por los milicianos mandados por el teniente coronel Manglada en aquel momento, aquel exaltado que protagonizó el incidente con Godet en Carabanchel. Voy a intentar no enrollarme más porque me voy yendo por los cerros de Úbeda de una manera y otra y al final esto va a durar una eternidad. Bien, pues intentan avanzar por la carretera de La Coruña, como digo, en enero de 1937, y van a ser detenidos también. En el mes de febrero tendrá lugar la batalla del Jarama, va a ser el tercer intento de las tropas franquistas por intentar bordear Madrid, por intentar sitiar Madrid, por intentar envolver Madrid. Aquí sí que van a buscar aislar definitivamente de la ruta principal de abastecimiento, que era la carretera de Valencia a la capital. Había un cuerpo de ejército italiano que había sido enviado por Mussolini, el Cuerpo di Tropa Volontaria, un cuerpo moderno, cuerpo de ejército, estamos hablando de al menos 2 divisiones, ¿no? Un cuerpo moderno, con unidades blindadas, mecanizadas, muy rápidas, un poco que ya establecían lo que iba a ser luego la guerra relámpago que marcó el avance alemán a través de Francia, ¿no? Bueno, pues estos le van a plantear un poco de forma arrogante al general Franco y a los generales nacionalistas la posibilidad de romper el frente por Guadalajara mediante una operación de unidades mecanizadas en un avance muy rápido. La mala fortuna del mes de marzo de la lluvia alcarreña va a dar con los flamantes vehículos blindados italianos en el barro alcarreño y las tropas italianas van a sufrir una muy humillante derrota con miles de prisioneros, se les va a capturar muchísimo material militar, el ejército de la República va a subir muchos enteros en su moral e incluso los italianos van a ser la mofa de sus propios compañeros españoles, algunos de los cuales incluso casi se van a alegrar de que los soldados españoles del otro bando derrotaran a los, en ese momento, y hablo entre comillas y por supuesto con la mentalidad que tenían las tropas franquistas, de sus arrogantes compañeros italianos. Tras la derrota italiana en Guadalajara, estamos ya en el mes de marzo de 1937, Franco se da cuenta de que hay que buscar ya objetivos estratégicos que no sean determinantes, sino que busquen objetivos secundarios. La zona republicana estaba dividida en 2 zonas, en la zona norte y en el resto de la mitad de la península más al este. La zona norte comprendía sobre todo la zona minera asturiana, muy importante en cuanto a materias primas, la zona industrial del País Vasco. Otorgaban a la República capacidad industrial y capacidad en materias primas que no tenían las tropas franquistas. Por lo tanto, primero van a priorizar conquistar los bastiones republicanos en el norte, aquel famoso cinturón de hierro de Bilbao, liberar el sitio de Oviedo, conseguir eliminar todas esas tropas que aún estaban en esa zona y que solamente hubiera una línea continua de frente, que sería la línea este-oeste, ¿no? Se empieza a establecer una partida de ajedrez, buscando objetivos estratégicos, con una guerra a larga duración, buscando pequeñas victorias que proporcionen poco a poco pues una victoria final y que ya no se basa en la conquista de una capital, ¿no? Vicente Rojo, para intentar aliviar la presión que se ejercía sobre las tropas del norte, va a intentar una serie de acciones cuyo objetivo fundamental es evitar que toda la masa de maniobra se concentrara en el norte y que Franco tuviera que desviar tropas hacia Madrid. De tal manera que empiezan a realizar sucesivas operaciones de distracción muy bien planeadas. Vicente Rojo militarmente conocía pues prácticamente todo lo que había sucedido en la Primera Guerra Mundial, era un gran lector, además de tener experiencia, por supuesto,
era un gran conocedor de todas las situaciones, a través de toda su lectura, de sus traducciones que habían tenido lugar en la Primera Guerra Mundial. Luego era ya un gran conocedor de grandes unidades, de grandes movimientos de masas, pero todos estos movimientos se van a saldar con derrotas. Y se van a saldar con derrotas porque la calidad de la fuerza que disponía el Ejército Popular de la República no estaba a la altura de los planeamientos que hacía Vicente Rojo. Luego él planeaba operaciones que estaban muy bien plasmadas en el mapa, pero que muchas veces los mayores de milicias, como por ejemplo el campesino al que se le acusaba de que no sabía ni siquiera leer un mapa, porque eran gente con muy poca formación militar que lideraban unidades tipo brigada o incluso divisiones. Estamos hablando de miles de hombres liderados por alguien que no tiene capacidad alguna para poder reaccionar, para poder mantener una línea de mando y control coherente o para poder conducir operaciones en base a los conocimientos, ¿no? Si no tienes los conocimientos es imposible. Al final das la orden que te viene de arriba, la orden de operaciones a tus hombres y esperas que ellos la ejecuten lo mejor posible y no tienes capacidad de reacción, planes de contingencia, posibilidades de modificar lo que esté pasando o de adaptarse a lo que está pasando en ese momento, sino que solamente te puedes ceñir a lo que te mandan en la orden de operaciones, a la orden principal que te viene de arriba, nada más. Y eso es lo que pasaba muchas veces en el Ejército Popular de la República. A finales de mayo lo van a intentar en Huesca, luego en la granja de San Ildefonso. Después las brigadas navarras, cuando ya estaban a punto de romper el cinturón de hierro de Bilbao, se produce una tercera ofensiva, que sería ya en el mes de julio, para impedir la caída de Cantabria, con una compleja operación de envolvimiento de las fuerzas rebeldes que asediaban Madrid. Se intentan volver a las fuerzas rebeldes que mantenían un frente estable. Tengan en cuenta que en la guerra civil el 99% del frente estaba estable. De hecho, hubo zonas del frente que se mantuvieron fijos durante toda la guerra. Luego se conocían los famosos chascarrillos de que se conocían los que estaban enfrente, que hablaban entre ellos, que incluso hasta se daban tabaco, ¿no? Es que es real, es que estaban en frentes que duraban 2 o 3 años y allí no pasaba nada. Simplemente cuando en los ejércitos de maniobra de uno y otro bando se movían hacia una zona donde se intentaba romper el frente, allí se iba el otro ejército de maniobra a establecer una defensiva o para reaccionar o para hacer una contraofensiva, y eso era la guerra, ¿no? Realmente el resto pues, se mantenía en una fase estable con ejércitos de muy segundo nivel y eran las unidades de maniobra o los ejércitos de maniobra de los dos bandos los que de verdad tenían posibilidades de inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Bueno, pues la tercera, como decimos, fue primero del mes de julio. Para impedir la caída de Cantabria se hace esta compleja operación de envolvimiento a las tropas franquistas que aún se mantenían en el frente de Madrid, en la ciudad universitaria, todavía estaban allí, y que se pasó a conocer como la batalla de Brunete. Esto además iba a complementarse con algunas acciones en Extremadura, en Aragón, una cuarta ya más ambiciosa, yo creo la más ambiciosa de todas, que sería la batalla de Belchite. Como ven, estos nombres a todos nos van a sonar muchísimo: Brunete, Belchite, el Jarama, la ciudad universitaria, la casa de campo, ¿no? Esto ya a finales de agosto, con la mirada puesta en tratar de evitar la invasión de Asturias. El frente del norte se estaba desmoronando y se intenta recuperar Zaragoza, una ciudad que había quedado como línea del frente. Ya lo habían intentado las columnas que venían desde Barcelona justo al principio de la guerra, las propias columnas de Buenaventura Durruti, de llegar a Zaragoza y recuperar Zaragoza, pero ahí no había orden ni concierto alguno y era imposible que aquellos hombres que simplemente avanzaban por una carretera con un arma al hombro pudieran realizar alguna maniobra con garantías de éxito. Sí que eran válidas para acciones defensivas, como están ustedes pudiendo comprobar, de tal manera que me coloco en una trinchera y el valor individual y personal es lo que cuenta para que aquello resista como sea a todo trance, y la única posibilidad de retirada, como decía el general Miaja en alguna de sus órdenes, el único sitio donde se pueden retirar es al cementerio, ¿no? Fíjense la crueldad y la seriedad de lo que estamos hablando, ¿no? Pero eso era la guerra, ¿no? Y la guerra en su momento más cruento, ¿verdad? Porque era vida o muerte. Rojo va a pasar de ser jefe del Estado Mayor del Ejército del Centro, el ejército que mandaba el general Miaja, a ser jefe del Estado Mayor Central. Su defensa de Madrid le había encumbrado
al más alto nivel del ejército republicano. Tengan en cuenta que era comandante cuando empieza la guerra y va a acabar la guerra como teniente general. O sea, en 2 años y medio, todo lo que no había ascendido durante toda su carrera militar lo va a ascender en 2 años y medio. Se le encarga, siendo teniente coronel todavía, la jefatura del Estado Mayor Central. Ahí ascendería a coronel. Indalecio Prieto iba a ser nombrado ministro de Defensa Nacional. Indalecio Prieto, del Partido Socialista Obrero Español, nombrado a mediados del mes de mayo de 1937. Largo Caballero, que había sido el presidente del Consejo de Ministros durante este periodo, hasta 1937, es sustituido después de los hechos de mayo, donde hay una pequeña guerra civil, sobre todo en Cataluña, entre el ejército republicano. Claro, Vicente Rojo decía, esto hay que convertirlo en un ejército de verdad, organizado en brigadas, en divisiones, en unidades militares de verdad. No podemos mantener una guerra como la que se está librando, con milicias de partidos políticos, con indisciplina, con gente que se retira del frente y se va a su casa. Había que mantener un ejército de verdad, movilizar quintas, organización, etc. Al final se consigue imponer la idea de Vicente Rojo, pero los anarquistas son totalmente contrarios a esta política, a esta idea, y van a resistirse hasta el último momento, porque ahí todavía convivía la idea de la República, la idea inicial, la del 14 de abril, con la idea de la revolución que había sido iniciada en 1936, y eso es lo que pensaban los anarquistas, porque ellos habían hecho una revolución de facto prácticamente en Barcelona, ¿no? Bueno, pues los sucesos de mayo, como digo, hacen que el gobierno de Largo Caballero caiga y el gobierno de Largo Caballero sustituido por el del doctor Negrín, otro miembro del Partido Socialista Obrero Español. Una vez que Rojo es nombrado jefe del Estado Mayor Central, tiene que moverse hacia Valencia, ya que ahí estaba, por supuesto, el Ministerio de Defensa Nacional, ya que el gobierno permaneció en Valencia durante toda la guerra, nunca volvió a Madrid. Prieto no va a valorar suficientemente la capacidad de Vicente Rojo y, quizá celoso de la capacidad de este, lo va a renegar un poco a un plano más como asesor que como director de nada, ¿no? Por supuesto, era un oficial de Estado Mayor, los oficiales de Estado Mayor son asesores, no son líderes, pero va a querer protagonizar Indalecio Prieto el curso de la guerra, el curso de las operaciones y las grandes decisiones. Esto yo creo que sería clave también en el curso de la guerra, ¿no? Que a Vicente Rojo no se le haga el mismo caso que se le hacía cuando estaba como jefe del Estado Mayor del Ejército del Centro. Por fin cae Asturias, todas las operaciones de distracción habían sido un fracaso desde un punto de vista militar, no habían servido para el objetivo principal, que era distraer a tropas franquistas del frente del norte, y Vicente Rojo pide ser relevado. Quiere dimitir como jefe del Estado Mayor Central. Ni Negrín, que era el presidente del Consejo de Ministros, ni Indalecio Prieto, que era el ministro de Defensa Nacional, querían prescindir de la capacidad del adalid de la defensa de Madrid. Así que no solamente le van a confirmar en su cargo, sino que le van a compensar con el ascenso a general. Vicente Rojo, que había sido ascendido a coronel cuando se ha nombrado jefe del Estado Mayor Central, en el mes de mayo de 1937, es ascendido por fin al generalato. En la República en este momento solamente había un tipo de generales, no había generales de brigada, generales de división, generales de cuerpo de ejército, solamente había un tipo de general. El empleo de teniente general se establecería de nuevo a finales de 1938, ya casi en el final de la guerra. Pero tienen ustedes que tener en cuenta que las divisiones muchas veces eran mandadas por comandantes de milicias, que en realidad el empleo se llamaba mayor de milicias. Yo digo lo de comandante para que no nos confundamos, ¿no? El empleo entre capitán y teniente coronel, que en el Ejército Nacional seguía siendo comandante, en el Ejército Republicano se llamaba mayor. Llevaban una estrella de 5 puntas y un galón horizontal justo debajo de la estrella de 5 puntas. El campesino, Lister, todos estos que mandaban divisiones eran en realidad mayores de milicias, porque no eran militares de carrera, no venían del ejército, sino que habían sido, como el caso de Lister, y ya mencionaba antes, instruidos, adiestrados, educados militarmente en la Unión Soviética. En el mes de noviembre de 1937, tras la conquista del norte, ya solamente hay un frente que es una gran línea que cruza toda la península, pero no hay discontinuidades, lo que quiere decir que puedes poner a tus dos ejércitos, uno situado en el frente del otro, sin tener que desviar fuerzas para otros menesteres. Por tanto, Franco decide volver a intentar atacar Madrid. Estamos ya a finales de 1937, luego mueve su gran masa de maniobra, aquella que había venido triunfadora de conquistar Asturias, Cantabria y el País Vasco,
y la va a dirigir de nuevo a la capital de España. Aquí Vicente Rojo va a hacer un planeamiento que era el de romper el frente del Ejército Nacional, dirigirse hacia la frontera portuguesa, adentrándose a través de Extremadura y partir en dos al Ejército Nacional. Todo esto que significa partir en dos implica que no puedes mover recursos logísticos desde una zona a la otra, porque no tienes vías de comunicación para poderlo hacer, ya que tienes al enemigo enfrente, ¿no? Por eso es tan importante muchas veces todo esto que sucede, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, en la parte del frente soviético, del frente ruso, perdón, que es envolver unidades y dejarlas aisladas, como le llegó a pasar por último al sexto ejército del general Paulo cuando queda aislado en la batalla de Stalingrado. Bueno, pues aquí esto es la gran búsqueda de los generales muchas veces. Atacar frontalmente una ciudad, conquistar una ciudad a través del desgaste y si no, maniobras envolventes que buscan sobre todo romper las líneas logísticas o romper las vías de comunicación que abastecen logísticamente a las unidades que están en combate. Porque si tengo para combatir 3-4 días en municiones, si me rompen mi línea de suministro, no son capaces de abastecerme, me he quedado sin municiones y no puedo combatir, aunque tenga ahí lo más brillante de mi ejército, ¿no? Esta es una premisa militar muy clara, muy básica y muy evidente. Rojo ve clara que puede romper el frente por ahí y adentrarse por Extremadura, llegar a la frontera de Portugal y partir en dos a los nacionales. Bien, pues para este plan necesitaba gran número de fuerzas, que estas fuerzas estuvieran bien instruidas, porque se van llamando a los nuevos reemplazos, tienes mucha más gente, tienes reclutas que van completando las unidades, pero no tienen el nivel de preparación necesario para poder acometer una operación de estas características. Luego Rojo necesitaba fundamentalmente tiempo. ¿Cómo va a intentar ganar tiempo? Realizando una acción limitada en Teruel, ya que estaba viendo que las fuerzas rebeldes se estaban concentrando en Soria, probablemente para intentar penetrar a través de ese frente. Luego realiza esa acción limitada en Teruel y aquí lo vamos a dejar. Va a haber una tercera parte, es la única biografía en la que vamos a tener una tercera parte porque, como ven, el curso de la guerra, donde Rojo es especialmente protagonista, bueno, pues requiere de más minutaje del que yo tenía previsto en un principio. No he sido capaz de sintetizar, les pido disculpas porque tendremos que hacer un tercer capítulo y es que ya saben que me voy por los cerros de Úbeda constantemente. Muchas gracias por su apoyo, por estar ahí como siempre, por darle al me gusta, por sus comentarios, sobre todo estos de Vicente Rojo. Y espero que este vídeo pues, se escuche bastante mejor. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Na 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 na.